Pero hoy te quiero hablar del mejor día memorial que ha habido en toda la historia. Yo creo que saben a dónde voy. Pero espérame, dame chance. Vamos un paso a la vez, porque la Biblia nos dice mucho acerca de recordar. Nos dice mucho acerca de las memorias que nosotros tenemos. Es más, nos instruye a recordar ciertas cosas. Uno dirá, pues pastor, a mí me gusta Filipenses 3, 12 al 14, que dice, olvidando lo que queda atrás y mirando a lo que está enfrente. Sí, es bíblico. Es bíblico. No debemos de vivir en el pasado, no debemos de vivir mirando hacia atrás. Pero hay una diferencia entre eso y recordar con agradecimiento en tu corazón las bendiciones de Dios. Y hoy eso es lo que queremos aprender de la palabra de Dios. Hoy es lo que queremos entender del mejor día memorial que ha habido en toda la historia. Hay un tiempo para recordar. Es más, si lo piensas, es señal de madurez. Es que a los niños se les olvida todo, ¿verdad? Si tú le dices a un niño de 3 años, puedes traerme un Kleenex. A lo mejor lo puede hacer. Pero si le dices a un niño, ¿me puedes traer un Kleenex, después agarrar una botella de agua, tirar eso a la basura y después pasar por ahí y subir a... No aguantan. No pueden recordar tantos pasos. ¿Por qué? Porque su mente se está desarrollando y tienes que darles una instrucción a la vez. Eso es normal. Pero una de las maneras que sabemos que un niño se va madurando es su habilidad de recordar varias cosas al mismo tiempo. Si lo pensamos, ¿cuál es el pretexto más común que damos cuando no hemos hecho algo que debemos de haber hecho? Se me olvidó. Es lo más común, es el pretexto más fácil y más común que ofrecemos cuando no hemos hecho algo que debíamos haber hecho. Se me olvidó. Ahora, si vemos a alguien, tal vez si tú eres jefe en un trabajo y tú tienes un empleado y siempre se le olvida todo, dices, este hombre, esta mujer tienen que madurar, tienen que empezar a recordar. ¿Sabe unas mejores maneras de recordar algo? Apúntalo, anótalo. Yo conocí a uno de mis líderes como joven. Uno de mis líderes me decía, al papel nunca se le olvida. Esa hoja de papel no le falta memoria. Va a recordar. Lo que tú y yo apuntamos es lo que vamos a recordar. ¿Y sabe cómo el pueblo judío fue conocido? Como el pueblo del libro. El pueblo del libro. Porque entendían el poder de anotar, de grabar, de recordar, de citar, de memorizar y después de hablarlo. Jesús se frustraba con los que se les olvidaban las cosas. ¿Tú sabías eso? Porque a veces sus seguidores, después de que él había hecho grandes cosas, algo sucedía y después entraba un pánico impresionante. ¿Ahora qué vamos a hacer? Jesús dice en Mateo 16, verso 9, dice, ¿todavía no entienden? Así lo dijo Jesús, yo sé. ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿No recuerdan? Dice, no recuerdan los 5,000. Y la verdad es de que desafortunadamente hay una tendencia humana de olvidar cosas. A veces, sinceramente, se nos olvida algo. Se nos olvidan las bendiciones de Dios.
Y si tú estás aquí hoy enfrentando algo grande y dices, yo no sé qué voy a hacer, y sientes desesperado, sientes frustrado, sientes asustado, quiero recordarte hoy de las bendiciones de Dios, recordarte que Él ha sido fiel, que Él es fiel y que Él seguirá siendo fiel en tu vida. Hay un tiempo para recordar. Jesús quería que sus discípulos recordaran. Dice, ¿no se acuerdan que yo hice esto y aquello? Hay un tiempo para recordar. Hay un tiempo para recordar la palabra de Dios. Yo creo que muchos hemos escuchado la Escritura, el Salmos que dice, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. El salmista así lo escribió. Pero nota también lo que dice en Salmo 103, verso 17, dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Cómo los ponemos por obra los mandamientos de Dios? Tenemos que acordarnos de cuáles son los mandamientos de Dios. Para poder obedecer tenemos que recordar. Para poder recordar tenemos que primero aprender. No puedes recordar lo que nunca has aprendido. Para cada estudiante que está aquí, tú sabes muy bien esta verdad. Cuando el maestro dice y el profesor dice, ahí te va un examen. Y dices, ay, no me acuerdo. A veces no recordamos porque nunca aprendimos la primera vez. No puedes recordar algo que nunca aprendiste. Oramos oraciones medias chistosas a veces como cristianos, ¿no? Cuando nos servimos 18 tacos al pastor y un flan impresionante y decimos, Señor, de alguna manera haz un milagro y convierta todo esto en verdura y fruta, Dios. Quita las calorías y el colesterol, Señor. Llénalo de brócoli, Señor. De alguna manera, ¿verdad? Y empezamos, o sea, nuestras oraciones son medias chistosas, como yo me acuerdo a veces orando como estudiante, oh Dios, ayúdame a recordar esta información para este examen. Y Dios me recordaba, tú nunca lo aprendiste para que yo te lo pueda recordar. No puedes recordar lo que nunca aprendiste. ¿Qué lección nos enseña esto? Como Jesús cuando fue tentado por Satanás en Mateo 4, ¿qué es lo que él tuvo que hacer? Tuvo que citar la palabra de Dios. Escrito está, fue su respuesta a Satanás cuando fue tentado. En ese momento, Jesús pudo recordar porque Jesús había aprendido. Hay un momento para recordar. Tenemos que recordar la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios para poder recordarla cuando la necesitamos. Hay un tiempo para recordar las promesas de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por promesas que Dios nos ha dado? En Deuteronomio 6:20 dice, en el futuro tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó obedecer? Entonces tú les dirás, nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto. Pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. El Señor hizo señales milagrosas y maravillas ante nuestros ojos. Envió castigos terribles contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darles a nuestros antepasados.
Dios nos instruye a recordarnos el uno al otro de sus promesas. La existencia hoy en día, políticamente, de la nación de Israel, desde el año 1948, es un milagro. Es un pueblo de 6 millones de personas que alrededor hay más de 100 millones de personas que los odian al nivel que cada día dicen queremos borrarlos de la faz de la tierra. Se puso bien quieto aquí adentro. Pero el pueblo o la nación de Israel como nación política es un milagro. Y viene desde el pacto de Dios con Abraham, al cual, gracias a Dios, cada uno de nosotros ahora hemos sido adoptados a esa familia, que quiere decir que tenemos todas las mismas promesas que recibió el pueblo judío. Ya en Cristo ya no hay judío ni gentil, ya todos somos parte de la misma familia. Pero una de las razones que ese pueblo ha sobrevivido cuando ha habido naciones enteras grandes y poderosas como Alemania que los querían destrozar, los querían destruir, los querían quitar aquí de la faz de la tierra, no es primera vez que el pueblo judío experimenta lo que están experimentando hoy. Y no fue primera vez durante la Segunda Guerra Mundial o antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno nazi los quería matar y eliminar completamente como raza aquí de la tierra. Y que este pueblo chiquito, que no es grande políticamente o de ejército o de tamaño o de finanzas, que existe hoy en día, es una prueba más de la existencia de Dios, de su palabra y de sus pactos. Y una de las cosas que podemos aprender del pueblo judío es de que cuentan a sus hijos lo que Dios ha hecho en ellos. ¿Sabe por qué? Porque desde el Antiguo Testamento Dios instruye al pueblo de Israel. Tienen que recordar. Hay un tiempo para recordar. No debemos de vivir en el pasado, no debemos de ir hacia atrás. Pero hay momentos y hay cosas que sí debemos de recordar. Eso honra a Dios cuando lo hacemos. Y aquí los instruye a recordar las promesas. No solamente recordar la palabra de Dios y recordar sus promesas, sino también recordar los milagros de Dios. Yo me acuerdo de milagros que Dios ha hecho en mi vida o en las vidas de otras personas por las cuales he orado. Yo doy gracias a Dios por esos milagros. Tú debes de celebrar y recordar los milagros de Dios. Dice en Josué, el capítulo 4, encontramos aquí una historia de otro milagro de Dios. Después, años antes, Dios los había sacado del pueblo de la nación de Egipto y habían cruzado el Mar Rojo de manera milagrosa. Pues lo mismo pasó aquí en Josué 4, pero esta vez con el río Jordán. El pueblo tenía que entrar a la tierra prometida y para cruzar y entrar a la tierra prometida tenían que cruzar un gran río conocido como el río Jordán. Pero no había puentes, no había manera, no había aviones, no había manera de llegar al otro lado. Y Dios hizo un milagro. Y nota la instrucción de Dios al pueblo cuando hace este milagro. Josué 4, verso 5 dice, les dijo, vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos les preguntarán. Ahora ya leímos esa frase en el otro ejemplo que les di. Y nota que otra vez dice esto Dios al pueblo. Dice, en el futuro sus hijos les preguntarán, ¿qué significan
estas piedras? Y ustedes podrán decirles, ¿nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por ahí? Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Hay que recordar los milagros de Dios. Hay que recordar lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda estas cosas. También hay que recordar las bendiciones de Dios. Alguien hoy puede pensar en una cosa, en una bendición de Dios sobre tu vida. Comenzamos con el hecho que estamos aquí hoy. Pero se nos olvida. Se nos olvida y tomamos muchas cosas en vano. No nos damos cuenta de las bendiciones de Dios. Es más, cuando vamos a orar a veces solamente le decimos a Dios lo que necesitamos. Ahora, ¿debemos de decir a Dios lo que necesitamos? Así nos dice en Filipenses 4, 6 y 7. Que no debemos de preocuparnos por nada, sino orar por todo. Pero aquí nos dice algo también muy clave. Dele gracias a Dios por lo que ha hecho y dile lo que necesitas. Y a veces solamente le decimos lo que necesitamos. Dios, necesito esto, y empezamos la lista de todas las cosas que necesitamos de Dios. Cuando debemos de comenzar tomando un segundo para decir gracias Dios por las otras oraciones contestadas. Gracias Dios por mi salvación. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por mi familia. Y tomamos un momento para recordar las bendiciones de Dios. Hay que recordar también que fuimos esclavos. Uno dice, pastor, pues, discúlpame, tal vez no conoces mi historia, pero yo nunca he sido esclavo. Bueno, te voy a decir algo. Si ahora has entregado tu vida al Señor Jesucristo, ya eres libre. Pero antes de hacer eso, fuiste esclavo. Esclavo al pecado, esclavo al temor. Estas cosas nos tenían atadas. Fuimos esclavos. Deuteronomio 5:15 dice, recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón, el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Hay un tiempo para recordar las cosas. Hay que recordar que fuimos esclavos. Cuando recuerdas que fuiste esclavo, aprecias mejor tu libertad. Hay que recordar que también antes estuvimos en un desierto. Después de que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, ellos iban a entrar en la tierra prometida. Debía de haber sido un viaje de 11 días y les tomó 40 años. ¿Por qué? Porque había cosas que Dios quería quitar de ellos en ese proceso. Y dice en Deuteronomio 8:2, dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Y cuando recuerdas el desierto, aprecias mejor la tierra prometida. Tenemos que recordar que antes estábamos en un desierto sin propósito, sin dirección, pero ahora tenemos propósito en el Señor y sabemos a dónde vamos. Eso es parte de entrar en esa tierra prometida. Es entrar en la voluntad de Dios. Oh, hay gigantes ahí, pero tú sabes que tú los puedes conquistar, porque esa es la tierra que Dios te ha prometido. Hay un tiempo para recordar todo. Hay un tiempo para recordar.
las bendiciones de Dios, recordar la palabra de Dios, recordar las promesas de Dios, recordar que fuiste esclavo, recordar que antes había un desierto en tu vida. Pero sobre todo lo demás, hay que recordar el altar. Hace unos años prediqué una serie de sermones acerca de altares, los altares del Antiguo Testamento. Cuando ves los héroes de la fe listados en Hebreos 11, gente como Abraham, Isaac, Jacob, hasta gente como David y los demás héroes de la fe, una de las cosas que uno encuentra en sus historias es de que después de que Dios hizo algo grande con ellos, o Dios les dio un pacto, o Dios les habló, que ellos edificaban un altar, un monumento, un recordatorio de las promesas de Dios. Ya hemos leído varios ejemplos en la palabra donde dice, haz esto para que un día tus hijos te pregunten, ¿qué es eso? Y tú les puedes decir, eso, mijito, fue el día que Dios hizo esto, aquello en nuestra vida, en nuestro pueblo, en nuestra familia. Hoy en día tal vez puede ser una foto. El día que fuiste bautizado en agua. Sería un buen día tomar una foto. Ponerlo en algún lugar importante en tu casa y después cuando tus amigos te preguntan, ¿de qué se trata esa foto? Puedes decir, ese fue el día que yo fui bautizado. Y puedes contarles que tú antes estuviste perdido, sin propósito y bajo la condenación de Satanás. Pero ahora Dios te ha librado, Él te ha perdonado y Él te ha dado vida nueva. Y ese día lo celebraste en bautismo en agua. Hay momentos que debemos de recordar. Hay un tiempo para recordar. Si tú no has sido bautizado en agua y te pregunto por qué no, espero que no me digas, como di el ejemplo al principio del sermón, se me olvidó. No, Señor. Es tiempo de tomar pasos que marcan memorias en nuestro caminar con el Señor. No queremos estancarnos, no queremos quedarnos, acampar en una etapa con las cosas de Dios. Es más, cuando seguimos moviendo podemos recordar, decir, mira, hace unos años Dios hizo esto o aquello. Eso no quiere decir que ahí debemos de quedarnos, que ahí debemos de regresar, pero sí quiere decir que debemos de recordar lo que Dios ha hecho. Y los altares fueron una de las maneras que el pueblo de Israel hacía eso. Pero como muchas otras cosas en el Antiguo Testamento, esos altares fueron una sombra de lo que venía a ser cumplida en la vida del Señor Jesucristo. Porque el propósito de un altar es sacrificar algo. El altar más importante que ha habido es la cruz del Calvario. Cuando Jesús cumplió cada profecía y nuestro sumo sacerdote, el Hijo de Dios, también se hizo el Cordero de Dios y murió como sacrificio para quitar los pecados del mundo, como fue profetizado el día que Él fue bautizado. La Pascua fue una sombra de esto en el Antiguo Testamento. Mucho tiempo antes de que nació Jesús en Belén, la noche antes de salir de Egipto, Dios da instrucción al pueblo y dice, esta noche quiero que matan un cordero y que toman de esa sangre y que lo aplican a la entrada de su casa
Y eso marcará tu casa, que es cubierta con la sangre del Señor Jesucristo. Tal vez has escuchado a alguien orar por ti y han dicho: Señor, pedimos que tú los cubres con tu sangre. A esto se refiere. De que estamos aplicando, no en forma literal, pero que estamos aplicando la sangre del Señor Jesucristo a nuestras vidas y que vivimos bajo esa cobertura. Alguien me preguntó una vez, dice: pastor, ¿por qué los cristianos no celebran la Pascua? Y dije: oh, sí, lo celebramos. Porque eso fue algo que Jesucristo cumplió. Y cada vez que celebramos la Santa Cena, estamos recordando la Pascua. Dice en 1 Corintios 11:23, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Si tú pensabas que no debemos de recordar cosas como cristianos, te estoy mostrando por medio de la palabra de Dios y por el mismo Señor Jesucristo que no solamente es permitido recordar, sino que Dios nos instruye a recordar. Y Jesucristo dice: cada vez que celebran la cena del Señor, hazlo en memoria de mí. La Pascua fue un día memorial, un día para recordar. La cruz es un monumento que nos recuerda lo que Cristo hizo por ti y por mí. Les mostré esas fotos donde hoy en día, en este fin de semana del Memorial Day, del día para recordar, la gente va a los sepulcros y dejan flores y recuerdan la vida de alguien importante, tal vez de un familiar, de un amigo. Pero ¿sabe lo que dice Juan 15:13? No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Tú y yo tenemos un amigo en común. Su nombre es Jesucristo. Y Él dio su vida por ti y por mí. No hay amor más grande que eso. Y hace 2000 años, antes de que existían los Estados Unidos y antes de esta tradición de apartar un fin de semana para recordar la vida de un amigo, había unas mujeres que querían ir y visitar el sepulcro de su amigo Jesús. Fue un domingo temprano por la mañana cuando fueron a decorar, a tender la tumba. Pero la razón que esto fue el mejor día memorial en toda la historia es porque la tumba estaba vacía. Y eso hace ese primer día memorial el mejor de toda la historia.
Hoy tú no tienes que ir. Hoy tú no tienes que ir a la tumba a visitar a Jesús, porque Él no está ahí. Él quiere vivir aquí. Y cada vez que cantamos, y cada vez que leemos, cada vez que celebramos la cena del Señor, lo hacemos en memoria de Él, de lo que Él ha hecho y de lo que Él hará. Cierre sus ojos conmigo hoy. Padre, tomamos un momento, como nos instruye tu palabra, para recordar tus milagros en nuestra vida. No solamente los milagros, Señor, que tú hiciste para el pueblo judío, no solamente los milagros que tú hiciste para esos seguidores de Jesús, pero también por los milagros que tú has hecho en nuestras vidas. El milagro de la salvación, el milagro del perdón de nuestros pecados. Hoy, Señor, en vez de pedirte algo, en vez de decirte lo que necesitamos, hoy queremos tomar un segundo para recordar tus bendiciones. Señor, como iglesia, recordamos lo que tú hiciste en los últimos 15 días y te decimos gracias. Mucho más que números, sabemos, Señor, que cada una de esas personas tiene un nombre y una cara y son tus hijos y tú los has salvado, Dios. Y por eso te decimos gracias. Padre, por todo lo que has hecho hasta este punto en este año 2016. Tomamos un segundo para decirte gracias. Yo no sé si hoy podrías levantar tus manos y levantar tu voz y decirle gracias, Dios. Que este lugar se llena de agradecimiento cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y empezamos a recordar las bendiciones de Dios, a recordar las promesas de Dios, a recordar los milagros de Dios, recordar la palabra de Dios que es luz para nuestro camino. Señor, hoy te damos las gracias. Te damos gracias por la cruz, Dios. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias por tu resurrección, Dios. Porque en ti vivimos y tenemos propósito y vida eterna y vida en abundancia aquí en esta tierra. Padre, te bendecimos y te damos las gracias hoy. Yo no quiero terminar esta reunión hoy sin dar la oportunidad a alguien que está aquí de marcar una memoria, de hacer de tu vida un sacrificio vivo, como nos instruye en el libro de Romanos, el capítulo 12. Y decir: Dios, hoy reconozco que tú me has hablado y que hoy estás haciendo algo profundo en mi corazón. Yo quiero abrir hoy la oportunidad de pasar a este altar a cualquier persona por cualquier razón. Voy a invitar a todos a ponerse de pie. Y si hoy quieres tomar un momento para recordar algo y para agradecer a Dios por algo, te invito a salir de tu lugar. A mí no importa si pasa uno o si pasan 100, porque Dios está hablando de diferentes maneras, pero hoy Dios quiere que tú marcas algo, un día para recordar las bendiciones de Dios. Para algunos es cuestión de pasar y darle gracias por lo que ya ha hecho. Para otros será para pasar y hoy hacer ese día histórico suceder. Esto significa algo diferente para cada persona que ha pasado, pero Dios lo recibe y Él lo sabe. Sería importante tal vez esta noche
marcar en un cuaderno, decir: hoy Dios me recordó de esto, o hoy Dios hizo esto en mi vida. Y podemos hacer más que una cosa a la vez, porque el Espíritu Santo es el que está obrando en este momento, y Dios está haciendo algo grande en este momento. Yo conozco algunas de estas historias. Yo sé lo que esto puede significar para alguien hoy. Dios está obrando. Dios está obrando. Entonces, empieza a hablar con el Señor ahí donde estás. Si estás aquí enfrente, si estás allá atrás, lo importante es entregar estos siguientes 2-3 minutos al Señor y dejar que Él haga su obra en ti en este momento. Dios está haciendo algo en este momento, iglesia. ¿Por qué no levantamos nuestra voz y levantamos nuestras manos? Algo grande, algo fuerte está sucediendo. Una línea se está marcando. Te bendecimos, Dios. Te exaltamos, Dios. Te exaltamos, oh Señor. Hay otras personas que están en este lugar. Tal vez algunos ya están aquí enfrente. Otros tal vez todavía están sentados o parados donde están sus asientos. Pero hoy Dios quiere que tú marcas un momento que vas a recordar el resto de tu vida. Y eso es de entregar tu vida al Señor Jesucristo. Aplicar esa sangre que yo mencionaba en forma simbólica a tu vida. La sangre de Jesús te puede perdonar de todos tus pecados. Y hoy tú puedes caminar y vivir en esa libertad. Dios quiere hacer algo grande hoy. Ahí donde estás, arriba en el balcón, allá en los asientos o alguien aquí abajo. Si tú quieres hacer a Jesucristo el Señor de tu vida y quieres pedir a Dios que Él te perdone de todos tus pecados y quieres cambiar el resto de tu vida para empezar a seguir al Señor Jesucristo, te quiero invitar a levantar tu mano bien en alto hasta que yo vea tu mano y te quiero guiar en una oración que vas a repetir después de mí. Si eso eres tú, como hay varias personas con manos levantadas adorando, tú podrías hacer así por un segundo para que yo te pueda identificar. Varias personas aquí atrás. Alza tu mano y muévala así si eso eres tú. Queremos saber dónde estás. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora ustedes que levantaron su mano, yo quiero que lo levantas bien en alto. Es más, levanta tus dos manos si puedes ante el Señor, como señal de rendimiento, decir: Señor, yo me rindo a ti. Yo quiero que tú repitas estas palabras después de mí, arriba en el balcón, aquí abajo, con tus manos levantadas. Dilo después de mí: Padre Celestial, perdóname de todos mis pecados, purifícame y lávame por la sangre de Jesucristo. Yo te seguiré el resto de mis días, viviré por ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ustedes que acaban de hacer esta oración, que acaban de levantar sus manos y hacer esta oración, queremos hablar contigo por un segundo. Queremos felicitarte y regalarte una Biblia. Si eso eres tú, podrías pasar aquí donde dice Nuevos Creyentes. Eso eres tú. Por favor, ustedes que están ahí atrás, sal de su asiento y pasa aquí a este lado. Iglesia, ahora sí vamos a darles un aplauso bien fuerte. Si alguien aquí enfrente que oró esa oración por primera vez en su vida, quiero que salgas de este altar, pases aquí. Queremos felicitarte. Iglesia, vamos a seguir aplaudiendo por ellos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ustedes que han pasado aquí al frente al altar, qué bueno que tomaron este paso. Hoy Dios ha hecho algo grande en ti. Recuerda las promesas de Dios. Recuerda la bondad, la misericordia, la fidelidad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor hoy. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor.